webinar sobre aspectos inmunológicos de SARS-CoV-2. En este webinar tenemos los profesores Ignacio Anzoátegui, que es presidente de la UOL, doctor José Antonio Ortega Martel, que es profesor de inmunología de la Facultad de Medicina del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México, y el profesor Antonio Condino Neto, que es profesor titular de Inmunología de la Universidad de São Paulo. El tema de COVID-19 no necesita muchas consideraciones, porque es seguramente la peor pandemia que ya está en la humanidad. Y hoy tengo la triste noticia de decir que Brasil ultrapasó a España en número de muertos. Hoy tenemos 27.276 muertos, más que España. Entonces, el epicentro de pandemia está ahora en América del Sur y América del Norte. Entonces, con la palabra, profesor Ignacio Anzoátegui, que va a hablar sobre los aspectos, la alergia y respuesta inmunológica frente a SARS-CoV-2. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la SLAI por invitarme a participar en este webinar. Y bueno, el tiempo es breve. Voy a intentar primero, digamos, decir algunas de las cosas que son un poquito más importantes de la infección del coronavirus, porque posteriormente el profesor Ortega Martel ya hablará más de la clínica, del diagnóstico y de otros aspectos. Voy a compartir la pantalla. Bueno, el título de mi charla es Alergia y respuesta inmunológica frente al SARS-CoV-2. Y hoy, efectivamente, como ha dicho el presidente de la SLAI, tenemos las cifras que continúan aumentando. Esta es de hoy, del dashboard de la Organización Mundial de la Salud, en la que vemos que hay casi 6 millones de casos confirmados y más de 350.000 muertos en el mundo por culpa de esta pandemia. Solamente en el último día se han hecho casi 105.000 nuevos casos reportados. Bueno, realmente el COVID, el SARS-CoV-2, prácticamente los primeros casos se describen a finales de diciembre y el virus no se aísla hasta los primeros días de enero. Posteriormente se obtiene su secuencia genómica y ya se empieza a ver de dónde venía y se sospechaba que podía ser los pangolines o los murciélagos, y el primer caso ya el 21 de enero se hace que podía venir de un origen de murciélago. El día 23 es la primera ciudad en el mundo que cierra, que nos parecía que quedaba todo el mundo lejos, que no era un problema que nos iba a afectar a nosotros y como luego hemos visto ha sido tremendo en todo el mundo y continúa a ser tremendo. De hecho, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia sanitaria y el 11 de febrero ya se obtiene el nombre de este virus, que es el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad que se denomina COVID-19. Posteriormente se ve cómo este virus penetra en el organismo humano y se ve la importancia de los receptores AC2 en esta entrada. ¿Pero cómo es este virus? Bueno, pues tiene una serie de proteínas estructurales, como son la proteína de la nucleocápside, que es donde está el material genético, las proteínas de la membrana y de la cubierta que hacen un poco la estructura, y esos picos que salen, que le dan esa forma de corona, que es la proteína S o la espícula, que realmente es un poco donde se está centrando parte de la investigación por la importancia que tiene en la penetración del virus dentro del organismo humano. Bueno, aquí tenemos una explicación breve de cómo ocurre la infección. Vemos que
el virus viene primero unido a estos receptores AC2, viene entonces endocitado, se produce una fusión con la membrana, se libera en la nucleocápside y se empiezan a preparar las estructuras para que se pueda hacer todo lo que es la replicación del virus y crear todas las proteínas que contiene. Posteriormente, una vez que están ya formadas, se unen nuevamente y se forman los nuevos viriones en esta fase de maduración hasta que vuelven a ser liberados. Bueno, este es el esquema clásico que luego veremos que en el caso del SARS-CoV-2 tiene una pequeña variante. Lo que es importante cuando hablamos de respuesta inmunológica contra cualquier virus, sabemos que normalmente tenemos nuestros mecanismos de defensa naturales, como pueden ser simplemente la producción de interferones. Cuando un virus entra en contacto, se empiezan a producir este tipo de interferones de forma paracrina y de forma autocrina también para protegerse de esta infección. Además, el objetivo de estos interferones es inhibir la síntesis proteica, degradar el material genético del virus e incluso, digamos, impedir que luego estos virus que se formen vuelvan a salir, es decir, la fase de maduración. Y como vamos a ver, este virus, que tiene, esto es su representación esquemática del genoma, tiene una serie de proteínas que no solamente le sirven al virus para hacer sus funciones básicas, sino que tienen otra segunda función, que es bloquear muchos de los mecanismos inmunológicos. Aquí vemos en estos cuadrados rojos cómo algunas de las estructuras creadas por este virus nos están bloqueando mecanismos de defensa de los interferones. E incluso cuando los interferones empiezan a funcionar en la parte derecha, se ve cómo todo este ensamblaje ya también viene bloqueado y a la final es una especie de lucha entre el virus y el sistema inmunológico en un primer momento. De hecho, tenemos aquí una representación de los dos casos más, digamos, o las dos formas más importantes en la enfermedad. Esos casos que son o asintomáticos o leves o muy moderados, en los que hay una producción de interferón temprana, con una carga viral que se controla y no llega a ser muy alta, con unos linfocitos que van además a mantenerse y que van a conseguir poco a poco manejar esa respuesta que también hay. Es decir, podemos ver cómo tenemos un efecto prácticamente protectivo cuando no hay una gran replicación vírica, sí que se producen inflamación y proteínas inflamatorias, pero va a haber un daño mínimo a nivel epitelial, va a haber un control del sistema vascular, van a funcionar las defensas T y al final lo que vamos a hacer es sobrevivir y pasar la infección, como en la mayoría de los casos, de una forma leve. Pero en algunos otros casos la carga viral es enorme, además el interferón que se produce no es inmediato, sino que es tardío o es en cifras muy bajas. Y esto lleva a una gran liberación de citocinas y de quimiocinas que atraen y que dañan los tejidos y nos acaban produciendo daños vasculares, nos acaban teniendo una respuesta de defensas tanto humoral como celular deficiente, y de ahí nos vienen todas las complicaciones como el síndrome de distrés respiratorio, incluso la muerte en muchas de las personas. Obviamente, dependiendo del estado y del momento, tendremos algunas actitudes terapéuticas o intervenciones posibles, como se pueden apreciar, pero que por la limitación del tiempo no voy a concentrarme porque tenemos muy poquito tiempo para cada uno. Lo que sí que es importante, y aquí vemos cómo la carga viral en aquellos que son asintomáticos o leves prácticamente baja rápidamente, y sin embargo aquellos que son críticos mantienen un nivel de carga viral muy elevado, y los severos, obviamente, aquellos graves, tardan también más tiempo en controlar esa cantidad de virus. Entonces, podemos ver como hemos dicho antes, dos tipos de infección, esos que son con bajas dosis, con un buen control, con unas células efectoras T y B respondiendo y que van a dar tanto una respuesta humoral como celular.
Sin embargo, aquellas personas que tienen altas dosis, en un principio se pensaba que la cantidad de copias del virus no era importante, sin embargo, hoy en día han cambiado estos factores y tiene además la persona, el afectado, el paciente, tiene factores o comorbilidades, se produce esta linfopenia, este grado de una respuesta anómala con una gran tormenta de citoquinas y la destrucción de todos los tejidos. Entonces, podemos ver cómo en los casos graves tenemos esta tormenta de citoquinas con interferón gamma, interleuquina 1, 6, 12, 17, interleuquina 18, DNR alfa. Hay daños como el síndrome de distrés respiratorio, se produce esta linfopenia y esta eosinopenia y como vemos es sobre todo tenemos un patrón de tipo de respuesta tipo TH1, además de que hay daño a nivel vascular. Entonces, este cuadro, que yo creo que ya lo han visto en tantos sitios porque es de los más útiles, podemos decir que tenemos la patología del COVID en 3 fases. Una primera fase, que es la fase vírica fundamentalmente, donde el virus tiene esas cifras iniciales, posteriormente se pasa al estado pulmonar y, si esto continúa, se pasa a este estado hiperinflamatorio. Y además vamos a tener una serie de señalizaciones además de los datos clínicos. Pero este cuadro habría que añadirle también la fase de procoagulación, porque tenemos daños de coagulación y se han visto que las trombosis es una de las consecuencias, además, con una cierta gravedad. Por lo tanto, los tratamientos en la primera fase antivirales, en la segunda y tercera ya drogas antiinflamatorias y siempre poner una heparina de bajo peso molecular para dar una cobertura profiláctica a esa fase de procoagulación que nos puede causar los trombos. La importancia de los receptores de este virus, que son los receptores AC2, que vemos que están en muchos tejidos, no solamente en los pulmones, los tenemos también en riñones, los tenemos en intestinos y los tenemos en corazón. Es decir, por eso tenemos sitios posibles donde el virus puede entrar y puede causar el daño. Y vamos a comparar cómo fue un poco el virus anterior, el primo de este, que fue el SARS-CoV-1, que lleva de nombre simplemente SARS-CoV, que apareció en 2002 y utilizaba también estos receptores. Y se vio que además tenían una proteasa, que es la TMPRSS2, que lo que hacía era modificar esa espícula, y ahora hablaremos de eso, para que el virus pudiese penetrar en la célula. De hecho, hay incluso tratamientos, está aprobado solamente en Japón, aunque no sea para COVID de momento, pero es el único país donde existe, por ejemplo, algunos inhibidores específicos de la TMPRSS2, donde lo que se pretende es reducir el grado de infección. Bien, aquí vemos en la parte izquierda vemos cómo tenemos la espícula y cómo se une a este receptor AC2. Bien, esa espícula tiene 2 subunidades. Lo vemos a la derecha en la secuencia genética y vemos que tiene una parte S1 y una parte S2. La parte S1 es la que se une al receptor, es la que queda unida y necesita la intervención de las proteasas, como aquí hemos visto la TMPRSS2 o catepsinas, que lo que hacen es poder cortar, escindir y activar la parte S2, que es la que va a producir la fusión. Entonces tenemos la S1, que es la que se une, se activa con estas proteasas y posteriormente viene todo lo que es la infección con los endosomas y la fusión con las membranas. Es muy importante esto porque ya hemos dicho que hay inhibidores de estas proteasas que intentan utilizarse como tratamiento. Pero es que además tenemos una característica del SARS-CoV-2 que no la tiene el CoV-1.
Y es que hay otra proteasa, que es una proteasa serina, que se llama furina, y esta furina realmente tiene muchas funciones, además es ubiquitaria y está prácticamente en muchas células, y es importante en muchos sustratos de mamíferos y está relacionada con cáncer, con diabetes, con otras enfermedades, con infecciones víricas, que ahí pueden ver en el medio cómo también están los coronavirus, y también con las bacterias. Pero es que además el COP2 tiene una característica, como pueden ver a la derecha, que no tiene ni el COP1, ni tiene el del pangolín, ni tiene el material genético del murciélago. Y es esa secuencia de 12 bases que lo que hacen es ser un sitio de proteolítico específico para la furina. Y esto vamos a ver que tiene gran importancia porque esta furina puede cambiar cómo es la infección. Y estas son las diferencias que tenemos entre el COP1 y el 2. Aquí vemos a la imagen izquierda el COP1 y vemos cómo efectivamente están las proteasas, activan con el receptor AC2, se produce el endosoma, penetran y posteriormente salen los nuevos viriones y no ha pasado nada. Sin embargo, en el COP2, que el propio virus codifica ese sitio para que sea factible o sea susceptible de ser cortado por la furina, primero, esta furina ya en superficie no lo llega a cortar en un inicio, pero sí que hace es mejorar la unión de la S1 con el AC2. Y posteriormente, ya en la fase de maduración, lo que hace es que nos está activando ya las S1 y S2. Nos está haciendo eso de modo que algunos viriones que salen ya salen activados y además en cuanto tocan otra célula ya están para penetrar. Y esto es uno de los mecanismos en los que se está pensando que puede ser personas que tienen una gran capacidad de infectar a otras, porque tienen esta característica de este sitio de corte específico para la furina. Y esto es uno de los datos que de hecho también se está incluso publicando el mirar si la furina es un sitio potencial para el tratamiento, bloqueando esta furina, por lo menos para bajar el grado de infectividad. Es por eso que es tan infectivo. En esta diapositiva vemos en color rojo el periodo, tanto si son asintomáticos, si son leves, si son graves o si son críticos, el periodo antes de empezar a tener síntomas que ya los pacientes están contagiando y son contagiosos para otras personas. Esta es la gran característica de este virus y esto es lo que ha hecho que haya explotado de esta forma esta pandemia. Mucha gente no lo sabe y está infectando a otros. Por ahí vienen todas las medidas. Por supuesto que los críticos, como hemos dicho anteriormente, siguen siendo personas altamente contagiosas durante más de un mes. Sin embargo, aquellos que son asintomáticos, a los pocos días prácticamente ya dejan de ser prácticamente o de tener la capacidad de contagiar al mismo tiempo que se van produciendo las diferentes respuestas inmunológicas que posteriormente hablará el profesor Ortega Martel. En cambio, ¿qué ocurre con los alérgicos? Bueno, esto vamos a poner un ejemplo cuando tenemos una respuesta T2, que a diferencia de lo que estaba ocurriendo aquí, una activación de tipo T1, vemos que obviamente la fase de sensibilización, llega el alergeno, se sensibiliza las células, se produce una respuesta y se crean las inmunoglobulinas E que después se unen a las células mastocitarias y a los basófilos en un segundo contacto, obviamente, esto ya lo conocen perfectamente, se producen todos los mediadores con la degranulación, con la fase aguda, con la liberación de histamina, TNF-alfa, proteasas, heparina, que son responsables de los síntomas fundamentalmente de la rinitis, los estornudos, la congestión, el prurito, la rinorrea, y después de unos minutos ya se liberan otros mediadores que al final lo que nos acaban produciendo es las sibilancias, la broncoconstricción y después de unas horas tenemos también la liberación de citoquinas y quimiocinas que nos atraen además más células al foco, se produce la secreción mucosa y el que acudan también los eosinófilos. En una fase crónica, obviamente, tenemos más mediadores que van liberando, que
se activan las células efectoras, se activan quimiocinas, se activan y se incrementa la adhesividad y la permeabilidad vascular, se produce el infiltrado eosinofílico, se produce la producción de IgE local, la contracción del músculo bronquial y la secreción mucosa. Y son responsables de la hiperreactividad bronquial e incluso de que el remodelamiento nos cause síntomas persistentes y las exacerbaciones. Además, también sabemos que células del sistema natural, del sistema innato, como las ILC2, se comportan muy parecidos a lo que son los TH2, además por el tipo de citoquinas aumentan y proporcionan los mismos y nos dan una respuesta del mismo tipo. Es decir, no todos los... hay dos mecanismos para tener asma eosinofílico, pero que al final se comportan en modo muy parecido. Uno que es de causa alérgica y otro que es de causa no alérgica, pero es una respuesta T2. Y la pregunta que surgió, bueno, ¿qué va a ocurrir con nuestros asmáticos? Porque todo se concentraba en el pulmón. ¿Van a tener más riesgo? ¿Van a estar? Bueno, pues hemos visto que precisamente es lo contrario. Lo que sí se sabe que es que había una relación entre la respuesta de tipo 2 con estos receptores AC2 y se saben que aquellos que tienen, sin embargo, comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad, tienen más receptores AC2, los alérgicos tienen menos expresión de AC2. Y recientemente, y bueno, en este estudio además muestran cómo aquellas personas que tienen asma y que además están sensibilizadas y sobre todo si son altamente sensibilizadas tienen todavía menos receptores de tipo AC2. E incluso en pruebas de provocación, después de la provocación, en aquellos que son altamente alérgicos, se ve cómo se reducen estos receptores, la expresión de estos receptores AC2. Y recientemente el grupo de Mónica Kraft ha publicado que la interleuquina 13 juega un papel importante porque reduce la expresión de los AC2 y aunque incrementa las proteasas, y de hecho la respuesta 2 es la que nos está modificando, pero al mismo tiempo nos ha protegido, como vamos a ver, de tener mayor patología alérgica. De hecho, ¿cómo tenemos que llevar nuestra clínica? Bueno, en estos tiempos ahora difíciles, nosotros en España ya los estamos pasando, pero de momento nadie sabe si esto va a volver en unos meses o que podemos tener algún foco que de repente vuelva a dispararse. Cuando nosotros tenemos pacientes con bajo riesgo de asma, es decir, de tener un cuadro grave, vamos a intentar hacer telemedicina, en cualquiera de los casos, tenga COVID o no. Y cuando el paciente lo requiera por su gravedad, que hay que verlo, pues hay que verlo. Solo que si tiene un riesgo de COVID, habrá que hacerlo en las condiciones más protegidas posible. Por ejemplo, prácticamente hoy en día se están retomando algunas espirometrías en hospitales a casos contadísimos y prácticamente se hacen en unas medidas totalmente de protección del personal sanitario, pero si se puede, se están evitando. Y, de hecho, desde la Organización Mundial de la Alergia se creó un grupo de trabajo cómo manejar el asma agudo, porque ahí se utilizan nebulizadores. Y eso es uno de los problemas que tampoco se puede utilizar en la época del COVID. Hay que intentar no utilizar los nebulizadores a no ser que el paciente realmente tenga riesgo vital, pero verdadero en ese momento. Y porque sabemos que los nebulizadores lo que hacen es crean una flotabilidad y puede que tengamos las moléculas hasta 30 minutos, con lo cual podemos crear un problema muy serio en nuestros pacientes. Por lo tanto, cambiaremos todos aquellos casos, los nebulizadores, por los broncodilatadores de tipo MDI. Es decir, vamos a intentar solucionar y, utilizándolo con la cámara, pero no utilizar nebulizadores. De hecho, en este trabajo no pienso pararme, simplemente está un poco todas las características, los diferentes protocolos, tanto para el asma leve como para el asma grave, incluso cómo ver si el paciente mejora o no. También las sociedades en general, todas las sociedades de alergia y de asma a nivel mundial están diciendo que el COVID no tiene más riesgo para la gente que es asmática o alérgica y que hay que mantener siempre la medicación, que a veces el quitar la medicación tiene más peligro que beneficio, porque se nos complican estos pacientes y se nos ponen además a toser y a estornudar y encima empiezan a pensar que lo que tienen es COVID y se complica la cosa. Y
Lo mismo para la rinitis alérgica, antihistamínicos, corticoides intranasales, todo hay que seguir tomándolo. De hecho, también en este statement de área EACI publicamos que hay que continuar con los corticoides intranasales y que no está recomendado el pararlo. Por supuesto, de momento, porque lo de COVID puede cambiar de la noche a la mañana. También la Sociedad del Tórax Canadiense nos dice de la seguridad de utilizar los esteroides inhalados y que no hay ningún riesgo mayor, que no hay ni riesgo para tener mayor facilidad para contraer la infección, ni mayor riesgo de tener peor pronóstico. Lo que sí que es importante es que nosotros sepamos con las medicaciones que utilizamos cómo pueden interactuar con los diferentes fármacos utilizados en la época del COVID. Y prácticamente vemos que, excepto dos de ellos, que es la mezcla del lopinavir con el ritonavir y el azanavir, son dos que tienen algo de interacción. La mayoría de los productos que utilizamos vemos que no causan problemas ni en los broncodilatadores ni en los esteroides. ¿Y qué ocurre? Bueno, esto es GINA 2020, en el que vemos que ellos ya en grado 5 es cuando empiezan a recomendar el uso de biológicos en el tratamiento del asma. Bueno, biológicos que, como bien sabemos, siempre tenemos que hacer los 5 pasos que recomienda GINA. Es asma, está bien tratado, le hemos tratado bien y es que no ha respondido, tiene otros factores, tiene comorbilidades, es realmente un fenotipo de tipo 2, es decir, estamos seguros de que luego nos va a responder al tratamiento. Hemos probado todos los demás tratamientos antes de llegar a los biológicos y si hemos cumplido los 5 pasos, se nos plantea qué hacemos con el tratamiento. Lo que está claro es que son grandes reductores del uso y abuso de los corticoides orales. Entonces, en este caso también hemos hecho esta posición en el que se dice que prácticamente no hay ningún riesgo. De momento, obviamente, siempre decimos de momento hasta que aparezcan nuevas evidencias de cesar los tratamientos con tratamientos biológicos del asma, porque además el pararlos puede hacer que nuestros pacientes se agraven, como hemos dicho anteriormente. Y, por último, quiero tocar cómo vamos a manejar también la inmunoterapia en este tiempo. Bueno, este es ya un position paper que hemos hecho ya en la Academia Europea, en el que, bueno, distinguimos qué recomendaciones decimos a los individuos que normalmente atienden nuestros consultorios y que estamos en este momento de epidemia, cómo podemos atenderles. Yo, de hecho, bueno, yo puedo decir que en todo el periodo lo único que he hecho ha sido hacer inmunoterapia, porque aquellos que tenían que continuar, se la hemos continuado. Obviamente porque no tenían sospecha de que tenían COVID. Entonces, no hay que parar ni la intracutánea, ni la subcutánea, ni la sublingual. Y ambas se tienen que continuar, obviamente tomando las precauciones de distanciamiento, de la mascarilla, de todo lo que sea para no, mientras se le pone lo que es la dosis y obviamente se intenta restringir la cantidad de interacción con el paciente, pero se le pregunta desde lejos, no hay problema y se le pone la vacuna. Otra cosa es cuando el paciente ya viene con infección de COVID. En este caso sí que hay que parar tanto la intracutánea como la sublingual y en este caso hasta que realmente la situación no esté controlada se podrá pensar nuevamente cómo proceder. Bueno, y ya por último, porque el tiempo se me acaba, esto acaba de salir el 25, hemos hecho un poco una revisión de todos estos conceptos y lo pueden descargar en International Archives que está o incluso en la red. Y ya antes de agradecerles, recordarles que en la UAU hemos tenido que cambiar el tópico o el tema de nuestra Semana de la Alergia este año, que además se ha retrasado, va a ser del 28 de junio al 4 de julio y como pueden ver, realmente la Semana de la Alergia va a ser la alergia en el tiempo del COVID, que no nos va a parar. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Ha sido excelente tu presentación. Vamos a dar lugar a la siguiente presentación del doctor José Antonio Ortega Martel, que nos hablará de interpretación clínica de las pruebas diagnósticas en la infección por COVID. Por favor,
José Antonio. Gracias, muchas gracias Marilyn. Gracias al doctor Joao y a a la mesa directiva del SLAI por la invitación a estar aquí con ustedes. Y gracias a todos por estar conectados en este webinar que hemos aprendido mucho de la presentación del profesor Anzoátegui y bueno, seguramente también con la del profesor Condino también aprenderemos mucho. A mí me toca hablar un poco sobre la interpretación clínica de las pruebas de diagnóstico en la infección por este virus, por el SARS-CoV-2. Y yo no soy un químico realmente, entonces no puedo entrar a detalles de las pruebas que se utilizan, pero sí, como clínico, qué me interesa saber de estas pruebas y cómo poder interpretarlas para dar quizá algún tratamiento diferente a mi paciente. Entonces, bueno, de eso se trata esta presentación para ver qué podemos hacer. Ya el profesor Anzoátegui nos dio un excelente panorama que me ayuda mucho para poder hablar de estas pruebas, porque él ya nos explicó la respuesta inmunológica hacia el virus en forma normal, qué pasa cuando el paciente está grave y qué pasa también en los pacientes alérgicos. Entonces a mí me toca hablar un poco ahora sobre la sospecha, cómo sospechamos que un paciente puede tener esta infección por el virus, pero no solamente sospechar, sino cómo lo confirmamos. ¿Qué podemos hacer para monitorizar la evolución de este paciente? Darnos cuenta, idealmente antes de que sea grave, qué podemos hacer para detener esa evolución, si es posible. Y finalmente, para ya después darle paso al doctor Condino, ¿qué hay sobre la inmunidad? Si nos puede dejar realmente alguna inmunidad esta infección y qué es lo que en estos pocos meses de conocer a este nuevo virus, qué es lo que se sabe. Ya comentó el doctor Anzoátegui y también el doctor Joao al principio la terrible epidemia que tenemos en todo el mundo y cómo ahora el foco de China pasa a Europa y de Europa ahora pasa a América, primero a Norteamérica y ahora parece que en Latinoamérica está aumentando rápidamente, desafortunadamente, los casos. Y en Latinoamérica, ya en los primeros lugares, pues está Brasil, está Perú, está Chile y está México, como los países que más rápidamente están incrementando casos todos los días y junto con los casos activos, desafortunadamente también fallecimientos, como comentaba el doctor Joao. Pero todos sabemos que no podemos tener todo el panorama completo porque seguramente hay muchos pacientes que no hemos podido detectar porque no se les han podido hacer las pruebas, no han tenido acceso. En esta gráfica, que me gusta mucho de los doctores Agris, ellos hablan de que con los datos actuales podemos decir que hay un 20% de pacientes asintomáticos, 60% de leves a moderados y un 20% graves. Pero hasta en el mejor lugar donde se hagan muy bien las pruebas de PCR, hay hasta un 20% de falsos negativos. Por eso se tienen que repetir a veces esta prueba para estar seguros. Y bueno, también depende mucho, como vamos a ver, de otros factores, en qué momento se toma y cómo se toma esta prueba. También en la evolución se calcula que un 24% de los pacientes ya están recuperados, pero un 70% sigue todavía en aislamiento, en su casa o en un hospital todavía internados y en vigilancia. Y la letalidad, la mortalidad ha sido muy variable en cada país. En general se habla de un 6% aproximadamente, pero esto varía mucho. Desafortunadamente en nuestro país, en México, la mortalidad es más del 10%, un 11%. Pero hay mucho abajo de este iceberg que no conocemos. Y en eso que no conocemos es cuántos pacientes pueden tener clínica sospechosa, pero que no se ha podido hacer el diagnóstico. O cuántos son contactos de un paciente ya conocido, pero que todavía están asintomáticos y no sabemos si ya están infectados o no. Y cuántos pueden de estos asintomáticos ser portadores del virus y seguir contribuyendo a la infección hacia otras personas. Mucho va a depender entonces de las pruebas que hagamos diagnósticas para poder saber y algún día tener un panorama más completo sobre quiénes son los que realmente tienen la infección y en qué fase de la infección se encuentran. Y para eso las pruebas como la PCR es muy útil, pero se puede hacer de diferentes maneras, en el exudado nasofaríngeo o inclusive en un lavado broncoalveolar o en una expectoración profunda en el esputo. Ahí podemos localizar al material genético del virus a través de la PCR. Pero más tardío empiezan a aparecer ya los anticuerpos y entonces necesitamos saber en qué momento es útil la PCR, en qué momento es útil la detección de anticuerpos.
Pero también la PCR no siempre va a estar positiva, también en la evolución del paciente, ya dependiendo de la gravedad, como nos platicaba el profesor Anzoátegui, va a ser la eliminación también de este virus. Cuánto tiempo va a estar eliminándolo va a ir variando con la gravedad del cuadro. Para diagnosticar la enfermedad, entonces, igual que en muchas otras enfermedades, lo primero que tenemos que hacer es sospecharlo por la clínica, por los antecedentes que presenta el paciente. Y después de eso, confirmarlo. La mejor prueba actualmente para confirmarlo es la PCR cuantitativa por transcriptasa reversa, la PCR en tiempo real con transcriptasa reversa. Hay otras pruebas como las detección de antígenos, que también vamos a platicar un poco. Y luego monitorizar, saber cómo va el paciente con algunos biomarcadores que me ayuden sobre todo a saber el pronóstico y tratar de adelantarme a esa evolución con algo que pueda ayudar a detener esa evolución mala. Y tratar de evaluar al final si realmente logró hacer una inmunidad de este paciente. Y bueno, vamos a hablar también un poco al final sobre eso tan discutido que es el pasaporte de inmunidad. Entonces, en la sospecha clínica necesitamos en el cuadro clínico saber cuáles son los datos más frecuentes, como cualquier otra infección, cualquier otra enfermedad. Y desafortunadamente no hay ningún dato específico para esta infección. La fiebre es el dato más frecuente, la tos que generalmente es seca y después se vuelve húmeda, la dificultad respiratoria, la fatiga, la cefalea, pueden estar presentes en muchas otras infecciones virales, respiratorias o digestivas. Y la anosmia y las alteraciones del gusto también se han hecho muy frecuentes, bueno, muy fáciles de notar en muchos pacientes, pero no en todos. Entonces, bueno, no son todos los pacientes que presentan estos datos que pudieran ser algún marcador. Este cuadro clínico tenemos también que equilibrarlo con los factores de riesgo que presenta el paciente, su edad, las comorbilidades que tenga y también qué tanto contacto ha tenido con pacientes infectados para tratar de saber la carga viral a la que ha sido expuesto. El personal de salud, pues generalmente estamos mucho más expuestos a una carga viral alta, dependiendo en el sitio en el que trabajemos, tanto médicos como enfermeros, enfermeras, trabajadores en general en hospitales, pues tienen más riesgo. Y también un paciente que está hospitalizado con criterios para hospitalizarse, pero que además se puede contagiar y tener la enfermedad. La prueba de elección para confirmar el diagnóstico de la infección por este virus es la PCR, la reacción en cadena de polimerasa por transcriptasa reversa, pero que sea una PCR cuantitativa. La Q en inglés significa cuantitativa o a veces se pone R por hablar de tiempo real. Esto significa una reacción en cadena de polimerasa, pero que yo pueda ir cuantificando muy bien qué número de copias del virus estoy logrando detectar. Y hay otra prueba de tamizaje, que es la inmunocromatografía para detección de antígenos virales, y ya veremos las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Ambas dependen de la forma en la que tomamos la muestra, el sitio de donde se obtiene la muestra, la etapa de la enfermedad y qué tan sensible o qué tan específica es la prueba que utilizamos, el método, el equipo que estamos utilizando. Y el rendimiento diagnóstico va a depender justamente de todo eso. Ya el doctor Anzoátegui nos platicó muy bien de la estructura de este virus, de una sola cadena positiva de RNA, y que hay algunos genes que son de marco de lectura, que les llaman a veces ORF o algunas moléculas accesorias o genes accesorios, pero que realmente sirven como marco de lectura para muchos genes de proteínas estructurales, como la proteína S de la espiga, la E, la M y la N, y otras no estructurales, que son parte de las enzimas que va a necesitar el virus en su aparato de replicación dentro de la célula que lo hospede. Proteasas, replicasas, helicasas, RNA polimerasas y transferasas le van a ayudar para replicarse. Y como ya muy bien decía también el doctor Anzoátegui, muchas de ellas también van a ayudar a detener la respuesta inmunológica hacia el virus. Se conoce cada vez mejor el genoma completo de este SARS-CoV-2 y conociéndose el genoma ya se tienen blancos de amplificación. Cuáles son los genes más comunes que podemos detectar y que traten de ser lo más específicos para este SARS-CoV-2 y así la prueba de PCR sea lo más útil posible. Hay algunas pruebas que lo hacen por separado o algunas que ya en una sola cápsula se pueden detectar 3 al mismo tiempo, por ejemplo. Y en lo que consiste es detectar secuencias únicas de ese RNA viral y luego amplificar ese material genético.
necesitamos ya tener secuenciadores, primers, para saber exactamente qué es lo que estamos buscando. Y luego por estas técnicas de reacción en cadena de polimerasa y por las transcriptasa reversa, primero obtener el DNA y luego en la reacción en cadena amplificarlo para poder hacer una cuantificación del virus. Se tiene que hacer doble, una PCR inicial y luego una PCR confirmando, de preferencia con un gen alternativo, de alguno de los que escogimos, para estar lo más seguro posible de la infección. Entonces, si tratáramos de simplificar un poco más esta técnica, primero lo que tenemos que hacer es obtener una muestra de donde se pueda extraer este RNA que esperamos que haya ahí del virus o pensamos que haya, y luego con la transcriptasa reversa convertir este RNA a DNA. Y luego este DNA ponerlo en la reacción en cadena de polimerasa para que se pueda amplificar. Y se le agrega fluoresceína, se le agrega una forma de fluorescencia para que podamos graficar y en tiempo real vayamos viendo cuáles son los niveles que se van encontrando. Y así, para los químicos que hacen estas pruebas, pues es más fácil podernos dar un resultado positivo o negativo si encuentran o no encuentran realmente material genético del virus. La toma de muestra también varía. Se puede hacer en exudado de nasofaringe o de orofaringe, o se puede hacer a nivel de vías aéreas inferiores, en una expectoración profunda, el esputo, o en un lavado broncoalveolar o en un aspirado traqueal. Pero el rendimiento diagnóstico es diferente. Buscarlo en vías aéreas inferiores es más alto el rendimiento diagnóstico, 93%, igual que la expectoración profunda, pero más difícil de obtener. Necesitamos hacer más técnicas para poder obtener esas muestras. En cambio, el exudado nasal es tiene un buen rendimiento de un 63% y más accesible para hacerlo en el paciente. En cambio, en la orofaringe disminuye a un 32% y la presencia en heces es importante, pero no ha sido la más importante, un 29%, y en sangre es muy difícil, un 1%. Esta presencia del virus en heces, cuando se está eliminando, también ha ayudado a entender que pudiera haber algo de este virus en aguas residuales y quizá en aguas de drenaje, y quizá no tanto como un contagio, pero sí para tratar de medir cómo está en una comunidad el contacto con este virus. La forma de hacerlo, bueno, seguramente ya varios lo han hecho o se los han hecho o lo han visto, es poner este hisopo que llegue hasta la pared de la nasofaringe y girarlo varias veces. Y depende de cómo hagamos esa toma, qué tanto se contamine con otras cosas. En la nasofaringe tenemos además, obviamente, bacterias, o puede ser que haya otros virus, hongos, o también células humanas, y todo ese material genético se va a mezclar en esta muestra. Pero finalmente, con los primers, con los secuenciadores, se van a poder separar. Entonces, lo ideal es que sea una persona que esté bien capacitada para hacer la toma de la muestra y así sea mucho más confiable que este resultado negativo o positivo correlacione con la infección. Sabemos que pasan por diferentes etapas los pacientes, algunos son solamente asintomáticos, otros son solamente leves, otros pasan a la etapa grave o llegan a la etapa crítica. Y en esa etapa crítica, pues prácticamente un 50% puede salir adelante, otro 50% puede desafortunadamente fallecer. El momento en el que tomamos esta prueba de PCR es importante porque también días antes del inicio de los síntomas nos puede dar falsos negativos. Y cuando ya pasa también de las primeras 2 semanas, también puede haber algún falso negativo. Entonces hay una ventana de diagnóstico que tenemos que tener en cuenta para poder hacer bien la prueba y poder encontrarla en el mejor momento posible. En cuanto a las pruebas rápidas, hay 2 tipos de pruebas rápidas. En general, la Asociación Española de Biopatología Médica y Medicina de Laboratorio da estas recomendaciones, que la sensibilidad por lo menos sea mayor al 70% en estas pruebas y lo mismo la especificidad. Hay 2 tipos de pruebas, las que detectan antígenos del virus, que también se pueden obtener de un exudado nasofaríngeo o de una expectoración profunda, y son muy buenas para un cribado inicial, para un tamizaje, para hacer un rastreo inicial, pero son de menor rendimiento que la PCR. Entonces no es la prueba de elección, pero la ventaja que tiene esta prueba, como su nombre lo dice, es que es mucho más rápida. Una PCR necesita una confirmación y todo eso puede tardar 2 días o a veces más.
En cambio, estas pruebas rápidas pueden ser minutos para dar un resultado. Hay otras pruebas rápidas que son por inmunocromatografía también o por ELISA para detectar ahora anticuerpos, inmunoglobulinas contra el virus. Entonces ahí se pueden hacer por suero, por plasma o por sangre total para buscar IgMs o IgGs. Estas se sirven, pero hay que recordar que los anticuerpos no se producen desde el inicio de la infección. La IgM aparece al quinto o séptimo día después del inicio de los síntomas y la IgG todavía más tardía, hasta las 2 semanas del inicio de los síntomas. Entonces no son adecuadas para un tamizaje inicial de la enfermedad y en ese periodo de ventana pues es mucho mejor detectar antígenos del virus o mucho mejor la prueba de PCR para detectar material genético del virus, pero pueden servir para evaluar el contacto del paciente y cómo está respondiendo su sistema inmunológico hacia la infección. Entonces, recordar en qué momento se puede hacer y también en el caso de la PCR, cuándo es mejor hacerlo en vías aéreas superiores, en las primeras fases de la enfermedad, y cuando ya pasa a la fase pulmonar, pues mejor hacerlo en las vías aéreas inferiores. Y la IgM y la IgG también dependerá de en qué momento de la evolución se encuentra el paciente. Se deben de tener algunos aspectos en cada una de estas pruebas, la que detecta antígenos, la que detecta anticuerpos o la que detecta material genético del virus. En la que se detecta antígenos, desafortunadamente la sensibilidad y especificidad todavía no son tan altas como uno desearía. En las que detectan anticuerpos puede haber una sensibilidad bastante alta, pero la especificidad todavía no es tan clara. Y ahí el problema es que se podría confundir con anticuerpos hacia otros coronavirus y no necesariamente hacia este SARS-CoV-2. La PCR es la que tiene más alta especificidad y sensibilidad y por eso es la que se recomienda por las organizaciones mundiales de salud, el CDC, todas las organizaciones en el mundo. Pero lo ideal tal vez sea juntar las pruebas y hacer una mejor interpretación con las pruebas. Cuando las tres, PCR, IgM y IgG, son negativas, pues estamos con mayor probabilidad de que el paciente no tiene la infección por este virus. Cuando es solamente la PCR la que está positiva, puede ser un periodo de ventana donde todavía no produce anticuerpos. Cuando ya empieza a ser positiva la IgM junto con la PCR, nos da un estadio temprano de la infección. Cuando las tres están positivas, estamos ya más seguros que está en una fase activa de la infección. Cuando la IgM está negativa, puede ser que esté ya en la fase final o tal vez todavía hay dudas si puede haber infecciones recurrentes, o si la única positiva es la IgM, puede ser un falso negativo en la PCR y hay que repetirla. Cuando solamente es la IgG la que está positiva, entonces puede ser que haya una infección pasada, que ya sean anticuerpos de memoria y que ya nos demuestren que hubo contacto con el virus. Y cuando las dos están positivas, IgM e IgG, puede ser que esté apenas en esa fase de recuperación. Bueno, todo esto va a depender también de la gravedad. En este artículo del doctor Matricardi nos pone esta gráfica donde nos explica que en la experiencia en Italia han visto que el comportamiento puede ser diferente, tanto en la carga viral como en la producción, sobre todo de IgG, dependiendo qué tan grave es la enfermedad. En pacientes asintomáticos o leves, pues la carga viral es menor y también se ve en la prueba de PCR. En cambio, en los pacientes más graves, la carga viral es más alta. Y al final también los anticuerpos que se producen al final en los casos leves pueden ser niveles más bajos y en cambio en los casos graves pueden ser más altos. Y esto suena también paradójico porque esperaríamos que esa IgG protegiera al paciente, pero ya platicaremos un poco de que no siempre son protectores probablemente estos anticuerpos. El tercer paso es monitorizar al paciente, ver cómo va progresando en su enfermedad y la biometría hemática, una química sanguínea nos pueden ayudar. Las pruebas de coagulación, tiempos de protrombina, dímero D, son muy importantes para monitorizar el daño en la coagulopatía y también algunas pruebas de inflamación como la proteína C reactiva o simplemente la velocidad de sedimentación globular o la elevación de ferritina también es un buen marcador de inflamación. No en todos lados se puede medir la interleucina 6. Si se pudiera medir, también nos podría orientar hacia si el paciente está entrando realmente a esa tormenta de citocinas. Entonces ya el doctor Anzoátegui platicaba muy bien de estas fases, como en la etapa 1 es la infección temprana que ocurre en vías aéreas superiores y el paciente puede ir de asintomático o síntomas muy inespecíficos o algunos que se han tratado de relacionar con la infección.
y seguramente sus interferones y sus células innatas están luchando con esa carga viral que está aumentando cada vez más. En la fase 2 la han subdividido en 2A cuando todavía no hay una hipoxia en el paciente, 2B cuando ya hay datos de hipoxia. Y esto nos habla de qué tan comprometida está la membrana alveolo-capilar en ese paciente en vías aéreas inferiores. La fiebre es más alta, la tos más intensa, la dificultad respiratoria ya en la fase 2B mucho más evidente. Y aquí es donde empieza a haber una respuesta que cada vez se vuelve más agresiva, inflamatoria, y seguramente los T reguladores con menor función. Y aunque la carga viral va disminuyendo, si esta respuesta inflamatoria se perpetúa, se exacerba, se aumenta, entonces pues ya no solamente el daño va a estar en el pulmón, sino también puede estar en otros órganos de la economía y volverse realmente un daño sistémico. Y los marcadores de interleucina 6, dímero D y ferritina cada vez más altos y la carga viral cada vez más baja. Esto nos ayuda para también planear estos biomarcadores. En la etapa 1, vigilar estos biomarcadores y poder decidir cuáles son los tratamientos. Hasta ahora no tenemos ningún tratamiento específico y hay muchos tratamientos potenciales en protocolos de investigación, pero ante la urgencia y la necesidad de usar medicamentos en los pacientes que no están en un protocolo pero están hospitalizados, pues se han intentado muchas opciones de tratamiento. Entonces, tratar de saber cuáles son los medicamentos que pueden ayudar en la fase 1 o que pueden ayudar en la fase 2 o que pueden ayudar en la fase 3, pero siempre con el juicio clínico de la experiencia de cada médico para saber cómo utilizarlos y cuáles deben de ser utilizados en varias dosis, cuáles deben ser utilizados solo en una dosis, cuáles pueden utilizarse en forma cada vez mayor o menor, dependiendo de la etapa en la que esté. Y como ya comentaba el doctor Anzoátegui antes, la enoxaparina, por ejemplo, la heparina de bajo peso molecular, pues ha sido profiláctica en todas las etapas. ¿Cuándo usar el tocilizumab en la fase 3 y de qué manera? O llegar a la gamma globulina intravenosa o el plasma de convalecientes, pues son decisiones que estos biomarcadores nos pueden ayudar a tomar. Y también la tomografía y otros estudios radiológicos, a veces el ultrasonido o a veces una radiografía simple de tórax, tempranamente pueden darnos evidencia de que hay una afectación pulmonar progresiva. La tomografía es la que seguramente da mucho más información para poder tener un panorama más claro en dónde estamos en estas fases en el paciente. Y hay marcadores de mal pronóstico, marcadores que nos dicen que el paciente está saliendo, pero de una salida letal, está con más riesgo de fallecer. Uno de ellos es el dímero D, como se va incrementando tempranamente y luego aceleradamente en la segunda semana. La linfopenia, mientras más disminuyen los linfocitos, menos posibilidades hay de que sea un cuadro leve, más probablemente un cuadro grave. La elevación de la troponina, que en especial se ha relacionado con problemas miocárdicos, infartos en el corazón, y la elevación de la DHL como un marcador inflamatorio, igual que la ferritina y la interleucina 6. La interleucina 6 tiende a elevarse desde el principio, pero sobre todo en la segunda semana de la evolución de los síntomas es cuando más se eleva. Y vigilar siempre con la saturación o con el índice de Kirby cómo está realmente oxigenándose el paciente. ¿Qué hay finalmente sobre esta detección de inmunidad y qué tanta protección inmunológica podemos tener? Sabemos que nuestro sistema inmunológico, la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, depende de nuestros genes, pero también depende de muchos otros factores, de nuestra edad, del sexo masculino o femenino, de las comorbilidades que se vayan presentando, sobre todo con la edad, y también de cómo modificamos nuestros genes, la epigenética, en donde la microbiota, la dieta, inclusive el ejercicio o los tóxicos influyen para saber si el paciente va a tener, o si las personas vamos a tener un mejor sistema inmunológico o no. Y esto nos va haciendo más susceptibles o más resistentes a la infección. Mientras más nos expongamos al virus, mientras la carga viral sea más alta, como ya también comentó el doctor Anzoátegui, el riesgo de tener una infección grave será más alto. Mientras más comorbilidades tengamos y mientras más avanzada sea nuestra edad, también el riesgo es más alto. Sin embargo, también se ha visto que hay factores genéticos de buen pronóstico o factores genéticos de mal pronóstico que influyen. Y en los de buen pronóstico puede ser que una persona, a pesar de sus comorbilidades y su edad avanzada,
le protejan de tener una enfermedad grave. O al revés, una persona que a pesar de no tener comorbilidades y no tener edad avanzada, tenga factores genéticos que lo predisponen. Los anticuerpos esperamos que de diferentes isotipos nos den diferentes formas de respuesta. Los IgM una respuesta rápida, los IgG multifuncional, los IgA en las mucosas, y que todos participen en esta respuesta hacia el virus, neutralizando, activando el complemento, opsonizando, favoreciendo la citotoxicidad. Pero también se ha visto que estos anticuerpos también en ocasiones pueden facilitar el daño y les han llamado aumentadores o facilitadores de daño. Y una de las formas es a la activación del complemento. Es útil activar el complemento para hacer una respuesta inflamatoria contra el microorganismo, pero si no detenemos esa inflamación, si no detenemos esa activación del complemento, puede ser que sea exagerada la activación de este sistema. También el tipo de anticuerpos, y algunos estudios como este pues tratan de ver cuáles pueden ser anticuerpos protectores, cuáles pueden ser anticuerpos facilitadores, cuáles tienden a neutralizar mejor al virus o cuáles no neutralizan al virus y pueden facilitar inclusive la respuesta exagerada inflamatoria. Y han visto en este artículo que las IgG2, este subtipo de IgG, contra la proteína S en alguno de los dominios que utiliza para unirse al receptor, pueden ser más protectores. En cambio, la IgM o la IgG1 contra la proteína de la nucleocápside pueden facilitar más el daño. También va a depender en el caso de las IgGs a qué tipo de receptores se estén uniendo, si son receptores con ITAMs para activar a las células o con ITIM para inhibir a las células. Y aquí también nuevamente ellos recalcan que la predisposición genética va a influir, va a ser un factor importante para ver qué tipo de receptores vamos a estar utilizando más. Los anticuerpos que no neutralizan el virus pueden servir para que entre más fácilmente el virus a las células y activen a las células causando más inflamación. O también pueden hacer directamente activar receptores tipo TOL para activar esa producción de citocinas proinflamatorias y disminuir la cantidad de citocinas antiinflamatorias. Lo ideal sería tener estos anticuerpos neutralizantes con alta especificidad, en muy buena concentración, que tengan buena afinidad por las proteínas de la espiga, sobre todo de este virus, y que sean del isotipo y del subtipo adecuado para poder neutralizar bien. Y hasta en un 70% de los pacientes recuperados de COVID-19 leve, hay estudios donde se ha encontrado que sí pueden tener este tipo de anticuerpos. Sin embargo, hay otros estudios como este que es un poco más detallado, donde buscan anticuerpos en convalecientes, en 149 pacientes y contactos de pacientes con la enfermedad, y buscan primero si hay IgGs contra proteína S y la encuentran en ese 70%, IgGs contra el dominio de unión para receptores de esa proteína S con el ECA2 y ya en un 78% lo encuentran. Pero tener estos anticuerpos no nos asegura que sean neutralizantes. Entonces ellos hacen una prueba de neutralización muy interesante fusionando una proteína S del virus con un esqueleto del virus del VIH del tipo 1 y que además tiene luciferasa, una nanoluciferasa para poder indicar cuándo sí puede entrar a las células y empieza a inducir la apoptosis de esas células. Y empiezan a hacer su experimento con plasma de pacientes y plasma de contactos y controles también para ver si estas IgGs realmente se pueden considerar neutralizantes o no para inhibir la entrada del virus. Y encuentran que en el 33% de esas 149 pacientes tienen niveles indetectables en la prueba de neutralización. En más o menos un 79, casi 80% de los pacientes hubo menos de 1000 niveles, digamos, de anticuerpos para poder neutralizar al virus. Y solamente en 2 pacientes, 2 de estos 149, se pudieron tener niveles de anticuerpos neutralizantes que pudieran ser realmente útiles probablemente para detener al virus. Entonces la respuesta innata es importante, la respuesta humoral seguramente también, y la respuesta celular, como hacia cualquier otro virus, debe ser quizá la más importante. Y hay algunos estudios donde se dan algunas esperanzas. Por ejemplo, en pacientes recuperados de COVID-19, en el 70% se encuentran linfocitos
TCD8 positivos, T citotóxicos específicos contra proteínas de este virus, y en el 100% linfocitos T cooperadores específicos contra este virus. Y esto correlaciona con la respuesta humoral, 100% tienen IgGs, 80% tienen IgAs. Pero algo interesante en este reporte es que ellos hablan de que probando esto con muestras de personas no expuestas todavía al SARS-CoV-2, porque todavía no existía en la naturaleza en el 2018 y en el 2017, ven que un 20% tienen linfocitos T citotóxicos específicos para el virus y hasta un 50% linfocitos T cooperadores específicos para el virus. Esto, ¿qué tanta protección le pueden dar? ¿Será una reacción cruzada con otros coronavirus de catarros comunes que han tenido las personas? Ellos no lo pueden demostrar en su estudio y todavía son más estudios que tenemos que investigar en el futuro. Por eso, detectar anticuerpos y con esto creer que tenemos ya una inmunidad permanente hacia el virus, como algunos países están haciendo una forma de pasaporte electrónico de inmunidad, y que están buscando si realmente las personas pueden regresar a la escuela o pueden regresar al trabajo si tienen estos anticuerpos presentes, pues tal vez no sea lo adecuado. Hay muchas discusiones y muchas dudas sobre si estos pasaportes, encontrar estos niveles de anticuerpos, realmente van a ser protectores, cuáles son los niveles adecuados, por cuánto tiempo va a durar esta protección, todavía no lo sabemos. ¿Qué tanta variabilidad hay en estas pruebas? Hay muchísimas pruebas y no todas tan confiables que nos pueden dar muchos falsos negativos o positivos. Si queremos realmente ver la inmunidad en una comunidad, pues habría que hacer pruebas a toda la población cada año o por lo menos 2 veces al año, y esto incluye millones de pruebas. Y el número de inmunes, entre comillas, que podríamos detectar con estas pruebas limitadas y variables, pues probablemente no es el real. Eso tal vez motivaría a mucha gente a que falsificara estos pasaportes o si son electrónicos, pues también empezaran a violar la privacidad de cada persona. O también nos lleve al riesgo de discriminar y solamente algunos sí hacer el estudio, en otros no, algunos sí tienen derecho al pasaporte y otros no. El acceso debería ser universal, pero es un problema si no voy a poder ir a trabajar porque no tengo una prueba. Y probablemente no tengo una prueba porque no me he infectado del virus y eso ya me limita de ir al trabajo. Y va a haber una discriminación entre inmunoprivilegiados e inmunodeprivados. Y si se autoriza un pasaporte de este tipo, pues no sabemos si más adelante se hagan otros tipos de pasaportes biológicos por mi predisposición genética o por el riesgo que tenga de tener alguna enfermedad mental, y pues todo esto vaya discriminando más. Entonces, sin una vacuna todavía efectiva, pues algunas personas inclusive buscarían enfermarse para tener este pasaporte de inmunidad y lo pondría en mayor riesgo. En conclusión, y esto ya me deja para dejarle el camino al doctor Condino para que él nos hable de todo lo demás sobre las vacunas y otras formas de inmunidad, yo creo que ahorita limitar la pandemia nos ayudará si tenemos mejores y más accesibles pruebas diagnósticas para poder saber qué pacientes realmente tienen la infección, rastrear a los contactos y pues ojalá cada vez entendamos mejor qué tratamientos son los adecuados en cada una de las fases de la enfermedad. Que la información se mantenga anónima y se respete la privacidad de los pacientes. Y cuando ya tengamos una vacuna universal, gratis, efectiva y que haya demostrado ser segura, que esos son los 4 requisitos ideales de una vacuna, pues entonces sí un certificado de vacunación pudiera ser realmente mi pasaporte para poder tener acceso a un país, a un trabajo, a una escuela. Pero mientras no tengamos esas características en una vacuna, no podemos limitar a algo tan inespecífico o con tantas dudas en estos falsos pasaportes de inmunidad. Yo les agradezco mucho su atención y pues le dejo ahora la palabra al doctor Condino para que nos hable de la inmunización activa y pasiva para COVID-19. Muchas gracias. Doctor Antonio Condino, entonces la palabra es tuya. Inmunización activa y pasiva para COVID-19. Muchas gracias, Ron. Es un placer compartir este tiempo con los colegas latinoamericanos y comentar sobre aspectos de la inmunización. Me gustaría transmitir
las felicitaciones y congratulaciones al doctor Ignacio y al doctor José Antonio por la excelente presentación. Yo tengo mirado muchas veces presentaciones de webinars de COVID y puedo admitir que estas dos presentaciones hoy son las mejores que le asistí en los últimos tiempos. Entonces, congratulaciones. Ustedes cubrieron muy bien este tópico. Yo voy a compartir la pantalla y le mostrar una diapositiva y después algunas tablas. Me gustaría acá recordar la ascensión de la curva serológica de anticuerpos de esta enfermedad y también de la carga viral. Como los dos colegas que me antecedieron pudieron mostrar, este virus penetra en nuestro cuerpo y mira, después de un tiempo penetra y va a habitar los órganos donde puede encontrarlo, receptor ACE2. En este momento miramos más a la crisis respiratoria, porque es un virus de transmisión respiratoria. Desde que ingresan a nuestro cuerpo, empezamos una respuesta inmunológica, con IgM y IgG. Hay una curiosidad que en varios trabajos, varias publicaciones de los últimos meses, este virus suscita una respuesta inmunológica que no es tan típica como de otros virus con respecto a respuesta de anticuerpos. La IgM y la IgG van como que un poco en paralelo, la ascensión es paralela, es después de un tiempo pueden mantenerse activas o una discreta queda de la IgM y en algunos casos, curiosamente, queda de IgG y manutención de IgM. Bueno, para todos nosotros que queremos inmunidad, cuando miramos la respuesta de anticuerpos, lo que queremos es una respuesta de memoria que sea mantida por muchos meses, años o ojalá por toda la vida. Pero lo que ya sabemos de este virus es que se puede generar esta respuesta de anticuerpo y puede generar la inmunidad celular, tanto CD4 cuanto CD8. Y ainda estamos para identificar en realidad lo que es más importante, si es la respuesta de anticuerpos o si es la respuesta celular o la combinación de las dos. Mira, ainda no tenemos una observación de largo plazo sobre la inmunidad de estos pacientes. Estamos acá planeando vacunas y no sabemos cuánto tiempo se puede mantener esta respuesta de anticuerpos activa de manera a proteger a todos los pacientes. Yo voy a compartir con ustedes algunas tablas. Sí, acá están todos los estados, lo que estaba mencionando. Entonces, nos tenemos una estrategia de o desarrollar las vacunas para inmunización activa, que voy a comentar en lo final, o inmunización pasiva. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar alguna cosa que pueda controlar la infección activa, sobre todo en los pacientes que desarrollan una forma muy grave de la enfermedad. Y acá tenemos todos esos trials, que son como que 13 trials, intentos de desarrollar anticuerpos monoclonales. Entonces, ojalá podamos sacar acá anticuerpos neutralizadores monoclonales que puedan ser administrados a los pacientes como una medicación. Entonces, son anticuerpos que pueden venir ya de pacientes que
que a partir de clones de pacientes que ya tuvieron lo COVID-19 o de pacientes que tuvieron otros tipos de infecciones por coronavirus que, por cierto, tienen una reactividad cruzada. Y también proteínas de fusión que pueden acá, como por ejemplo, inhibir los receptores donde se penetra el virus. Entonces, lo que tenemos acá son trials que están en este momento caminando, en andamiento, pero ainda no tenemos resultados definitivos. Entonces, creo que acá tenemos una esperanza de que estos medicamentos puedan ser desarrollados y para que tenemos un medicamento a tratar los pacientes en la fase aguda o, por ejemplo, hacer una neutralización de una exposición. Hay una otra iniciativa que yo también considero muy buena, que son los trials que en este momento se hace con plasma convalescente. Tenemos acá 6 trials oficiales en que se recupera el plasma de pacientes convalescentes y después se transfiere a pacientes que están en infección aguda. Mira, todos estos trials tienen un resultado positivo. Entonces, este tipo de práctica hoy de tratamiento de los pacientes con plasma convalescente, con los resultados disponibles en este momento, nos traen una esperanza de manejo de los pacientes a las unidades de terapias intensivas. Pueden mirar acá, son todos resultados positivos, no hay ningún que sea negativo. Después, lo que tenemos acá es la lista de trials, que son 13, de vacunas que están en desarrollo. La que está más evidente, esta de Moderna, la que vemos en los newspapers actuales, es una vacuna con base en lo RNA del virus y que ya tiene un trial en andamiento y que proponen que van a empezar la inmunización ainda este año. Hay una otra de AstraZeneca que se desarrolla con la Universidad de Oxford, que también está acá, que es una tecnología de los adenovirus que hace la codificación de la proteína S total. Entonces, el adenovirus es un cargador de la proteína S y está también con resultados, ya un trial adelantado, están proponiendo de iniciar en septiembre la vacunación. Entonces, son los dos que tenemos ya de noticias preliminares promisoras y que van a entrar en práctica ainda este año. Entonces, acá una breve revisión. Tenemos estas 3 iniciales de la Moderna, de la BioNTech, Pfizer y de Inovio Farmacéuticos, que son vacunas basadas en ácidos nucleicos. Tenemos estas acá, que son vacunas ahí sí basadas en proteínas recombinantes, estas de CanSino, de la Universidad de Oxford, en conjunto con AstraZeneca, estas de China, estas 3 que son de proteínas recombinantes, y esta de China, que es basada en involucra la acción de células dendríticas y otras que también van a utilizar tecnologías recombinantes. Y esta de la Sinovac, que es interesante porque va a usar los virus, los SARS-CoV-2 inativado.
como si fuera una vacuna tradicional simple que tantas veces ya utilizamos, de la Novavax, que también es basada en la proteína del spike. Y por último, esta que ainda está empezando, que ainda no tenemos más informaciones. Entonces, es cierto que hay otras iniciativas en el mundo de desarrollo en vacinas, incluyendo ya aquí en Latinoamérica, en Brasil, hay centros de investigación que están haciendo un intento de desarrollar vacunas, pero yo estoy acá utilizando un trabajo de revisión que ha sido publicado esta semana en Cell, y que yo voy a compartir con ustedes esta referencia para trazer esta informação de tudo que é oficial e tem um registro em clinical trials. Então, são estudos que já estão aprovados desde o ponto de vista ético e que são promissores e que creio que teremos já um resultado prático ainda em 2020 ou ao início de 2021. Ok? Bueno. Entonces, agora, o comentário que tenho que fazer é um comentário mais filosófico e um tanto prático. Mira, lo que tenemos es un virus que tiene alguna variabilidad genética y tenemos un espectro de manifestaciones clínicas desde casos totalmente asintomáticos hasta casos que son muy graves. Todos nós sabemos que o sistema imune está sob controle estricto de la genética. Desde el punto de vista del grupo de inmunólogos que trabajan con inmunodeficiencias primarias y los innatos de la inmunidad, esto nos llama la atención de una manera muy fuerte. Y todos nosotros nos quedamos muy interesados en investigar toda la parte genética de estas personas que tienen esta polarización de casos muy graves a casos prácticamente asintomáticos y que no tienen comorbilidades conocidas. Nosotros tenemos varios ejemplos ya de inmunodeficiencias primarias que son conocidos por variantes genéticas en una evolución que no es favorable para virus HIV, para virus Epstein-Barr, para virus de citomegalovirus, para hepatite B. Então, tenemos muchas variantes genéticas ya conocidas. Entonces, nuestro grupo ya empezó esta investigación. Ya tenemos algunos resultados preliminares y aparentemente está en confirmación. Puede haber una variante en IRF7 y Toll-like 3. Então, puede ser que estos individuos estén genéticamente marcados para tener una evolución que no es buena. En conclusión, es importante seguir con la investigación de desarrollo de vacunas, testar la respuesta inmunológica de todas las personas, observar cuánto tiempo tenemos anticuerpos activos y protectores, cuánto tiempo tenemos células T protectoras, para en el futuro definir cuánto tiempo será necesario repetir esta vacuna. Por ejemplo, si seremos como es hoy a lo protocolo de influenza, que necesitamos refuerzos anuales, o cada 5 años, o cada 10 años, no sabemos. Esto todo será un resultado de estudios que están en andamento y para confirmación futura. Y por esto que gostaria de volver al asunto, a lo tópico que el colega doctor José Antonio Ortega desarrolló sobre el pasaporte de la inmunidad. Mira,
Esto es una cosa de gran interés político de nuestros gobiernos, de alguna manera dar estos pasaportes a las personas, y puede ser algo de altísimo riesgo porque ainda no sabemos si esta inmunidad es definitiva o si es temporaria y si los pacientes tienen algún riesgo de recontaminación. Entonces tenemos que mirar estos resultados con mucha reserva, con mucho cuidado, para no dar atestados a las personas que elas están libres de riesgo, libres de infección. Y para que no tenemos de vuelta un problema sanitario que nunca se resuelve. Por otro lado, ya tenemos de una manera bastante concreta, favorable, positiva, que el uso del plasma de convalescentes para pacientes en estado crítico es positivo, es indicado, como tenemos ya estos 6 resultados de trials oficialmente registrados. Y ojalá también tenemos el desarrollo de una gamma globulina hiperinmune anti-SARS-CoV-2 que en este momento desarrolla toda la industria productora de plasma, toda la industria que produce gamma globulinas, hicieron un consorcio y están produciendo esto que le llamarán como la gamma globulina hiperinmune anti-SARS-CoV, un resultado de una iniciativa internacional y que también ya tiene resultados inicialmente positivos. Por tanto, a conclusión es que tenemos, sí, un futuro, creo que positivo para nosotros y que ojalá en más 6 meses, un año, tenemos un regreso de nuestras vidas a la normalidad. Muchas gracias por la atención. Gracias, Antonio. Realmente excelentes presentaciones. Vamos a, si te parece, continuar con el round de preguntas para terminar. Hay muchísimos participantes y muchísimas preguntas. Vamos a iniciar con Ignacio, que fue la primera presentación y que hicieron varias preguntas. Ignacio, nos preguntan acá de qué depende que en pacientes graves se presenten con una tormenta de citoquina y otros no. Bueno, yo creo que ha sido lo que ha empezado un poco la charla. Es ese momento del contacto, dependiendo de cuánto virus, cuánto es capaz de responder el sistema inmunológico y de controlar con sus mecanismos naturales, porque claro, todo lo que es la inmunidad obviamente ya que viene ya conformada después, organizada, esa no da tiempo. Quien no ha tenido contacto, obviamente, depende de la inmunidad natural en un momento. Si los interferones se funcionan rápidamente, si las células NK empiezan a funcionar, si hay un control linfocitario, podemos controlar. Si, sin embargo, quien va ganando es el virus, entonces ahí ya, como tiene mecanismos para ir bloqueando la respuesta inmune, se va complicando el asunto. Aparte, luego están las comorbilidades y otros problemas que puede tener. Perfecto. La siguiente pregunta es para José Antonio, y te están preguntando qué valor tiene el PCR, cuándo se debe pedir y qué pasa con los países que han adoptado la forma de que cuando ingresa una persona al país se le pide un PCR y se le vuelve a repetir a los 15 días. ¿Eso tiene valor? Muchas gracias por la pregunta. Como ya decía el doctor Condino, hay muchas situaciones políticas, no solamente con el pasaporte supuesto de inmunidad, sino inclusive también con la forma de hacer las pruebas. Si vemos solamente la prueba, el mejor momento para hacer la prueba es al inicio de la infección, pero sobre todo pasando quizá los primeros 5 días del contagio.
pero cuando el paciente ya empieza con síntomas, ya generalmente ha pasado esos primeros días y ahí la PCR es muy útil. Al principio, en esa fase donde esperamos que está en vías aéreas superiores, es mejor buscar esa PCR positiva para el virus en secreción de un exudado nasofaríngeo, pero cuando ya pasamos de la segunda semana, pues es mejor buscar esa muestra en vías aéreas inferiores, bien sea en la expectoración profunda, si el paciente lo puede hacer, o en un lavado broncoalveolar o en una aspiración traqueal, por ejemplo. Entonces depende en qué momento de la enfermedad y de qué sitio se tome la muestra, será la utilidad de este PCR. Y cuando ya está al final, en la fase hiperinflamatoria, puede ser que es un paciente grave que va a tardar más de un mes liberando el virus y salga positiva la prueba, o puede ser que ya tenga una carga viral muy baja y no se detecte con PCR. Entonces también va a depender de la respuesta de cada persona. ¿Qué hacer en los aeropuertos? Si es correcto tomarles esta prueba de PCR al entrar y 2 semanas después o en algún tiempo después al salir. Pues yo creo que son preguntas difíciles, que son más políticas administrativas que realmente sanitarias. Lo ideal pues sería hacer un buen filtro, tener alguna prueba confiable, muy rápida para poder detectar a una persona enferma, pero también estamos invadiendo su privacidad, su derecho a la libertad, si lo detenemos simplemente por una prueba biológica y esperar el resultado. Algunos países inclusive pues piden un aislamiento de 2 semanas cuando llegan a ese país, si vienen de otro país, y después ya pueden hacer sus actividades que venían a hacer y luego tal vez cuando regresen a su país le pidan otra vez otro aislamiento. Yo creo que eso habla pues de que todavía no tenemos mucha información sobre qué pasa con la inmunología con este virus y que pues hay muchas urgencias políticas que motivan a hacer todas estas medidas. Perfecto. Bueno, muy claro. Yo tengo una pregunta A ver. para hacer a todos los ponentes. ¿Qué piensan del uso de corticosteroides en altas dosis para el control de la tormenta de citoquinas? Bueno, empiezo yo. Prácticamente lo que dicen los estudios es que se tiene que hacer lo más breve posible en bolos de altas dosis, pero desde luego algunos estudios, aquí la verdad, Joao, es que puedes encontrar estudios con todo tipo de resultados, eso dependiendo, pero parece ser que, por ejemplo, aquellos que estaban recibiendo el tocilizumab se recomendaba con bajas dosis de corticoides, pero en altas dosis solamente lo último, por lo menos lo que parece que es más aceptado es altas dosis cuando no tienes otros mecanismos y en breve plazo. O sea, ciclos cortos de altas dosis y no intentar abusar. Yo tengo mi comentario. Son mucho de esta tormenta de citoquinas. Hay una similitud a la síndrome de activación macrofágica o la linfohistiocytosis. Hay algunos mecanismos, no es la misma cosa, obviamente, y que son situaciones que por tener involucrado mucha activación de genes relacionados a células mieloides. Mira, este tipo de gen de respuesta mieloide es una situación de cuando se activa, difícilmente se puede desactivar. Es una característica por ser células de respuesta de inmunidad innata, son un tanto explosivas. Es su característica biológica genética. Y por esto que es tan difícil controlar una linfohistiocytosis o una síndrome de activación macrofágica. Por tanto, para esta situación de esta enfermedad del COVID-19, si por razones de carga viral o unas razones de la genética de la persona que va a tener este tipo de respuesta, dar corticoides en alta dosis a lo final
yo creo que difícilmente podemos revertir a normalidad esta respuesta. Sería interesante, por esto que nuestro consorcio de inmunólogos, que pudiésemos ya lo más rápido posible identificar los marcadores genéticos de susceptibilidad para que cuando una persona tenga ya una respuesta o marcadores que van a mostrar una tendencia de una respuesta muy exagerada, que podamos ya interferir antes que se instale la tormenta de citoquinas. Entonces, eso también es importante desarrollar este tipo de investigación y ojalá en el futuro ya poder determinar por un simple teste de polimorfismo genético rápido si esta persona es una candidata a una tormenta de citoquinas y ya desde el inicio de esta enfermedad actuar con una medicación preventiva. Aquí hay una pregunta que va dirigida... Perdón, Marilyn, nada más quería agregar algo muy rápido. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo ya Ignacio y lo que dijo Antonio. Nada más quisiera agregar que la experiencia que se tuvo con los otros dos coronavirus graves, SARS-CoV, MERS-CoV, fue mala con las dosis altas de esteroides y por eso quedó esa duda. Y sobre todo por las sobreinfecciones bacterianas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si ya estamos en la fase hiperinflamatoria, quizás sea mejor utilizar la gamma globulina intravenosa con su mecanismo inmunomodulador y antiinflamatorio y no una alta dosis de esteroide. Yo creo que el esteroide no a altas dosis, como ya también comentó muy bien Ignacio, está mejor en la fase 2, no altas dosis, pero sí en la fase 2 cuando el paciente todavía no llega a una fase hiperinflamatoria y ahí pudiera detenernos un poco esa progresión. Y tratar siempre de buscar marcadores de infección agregada y si es necesario cubrir con el antibiótico. Ahí tal vez la citromicina realmente tenga un buen papel doble de antibiótico y antiinflamatorio. Bueno, debido a que tenemos demasiadas preguntas, vamos a clasificar 2 o 3 más y han sido tantas que vamos a intentar preguntarles las más que nos dejen, supongamos, que vamos para Condino. De los clinical trials que hay sobre vacunas, ¿cuál te parece el más adecuado y cuál va a salir más rápido? Porque la pregunta que todos hacen es, ¿cuándo vamos a poder poner una vacuna para tener inmunidad? Mira, la información que tenemos de los que están más adelantados es el estudio de la Universidad de Oxford, que es con base en proteína recombinante, y los estudios de la laboratorio Moderna, que es con base en RNA. Entonces, los trials están ya adelantados y estas dos compañías están anunciando que van a disponibilizar al público ainda este año la vacuna. Entonces, ojalá que la vacuna funcione y que nos traiga esta inmunidad. Y engancha con, digamos, la pregunta porque preguntan qué hay de cierto de vacunas por inmunidad por linfocitos T y no de anticuerpos. Por favor, ¿puede repetir? ¿Qué hay de cierto en una vacuna que por inmunidad de linfocito T y no de anticuerpos? En el último trabajo que salió hace muy pocos días se refiere a esto. Sí, entonces yo tengo, para contestar esta pregunta, yo tengo dos comentarios adicionales. Uno, ha sido publicado un paper en Journal of Allergy Clinical Immunology del grupo italiano con 5 pacientes con inmunodeficiencia común variable y 2 pacientes con A-gamma globulinemia. A-gamma globulinemia es ausencia total de linfocitos B, no hay anticuerpos. De una manera sorprendente, los 2 pacientes que son A-gamma globulinémicos tuvieron la mejor evolución, tratados con gamma globulina y los medicamentos habituales. Los 5 pacientes
que son de inmunodeficiencia común variable, que tienen defectos tanto de células B cuanto de células T, tuvieron una evolución muy difícil. Uno de ellos, infelizmente, murió. Entonces, esta es una información que llama la atención. Mira, ¿cómo que una persona que no produce anticuerpo va a quedarse libre de coronavirus? Y después de esta semana hay esta publicación que hace este gran destaque de la relevancia de las células T en la inmunidad contra los coronavirus. Entonces, es como que una confirmación experimental de una observación clínica con base en pacientes con inmunodeficiencias primarias. Entonces, son resultados significativos que trazan una luz, una indicación que realmente las células T deben ser muy importantes para la inmunidad del corona. Pero lo que nosotros, inmunólogos, sabemos que cuando tenemos una respuesta a un virus, que es un antígeno T dependiente por definición, tenemos una respuesta que siempre va a involucrar las células T que cooperan con las células B para producir anticuerpos. Nosotros estamos muy acostumbrados a observar la eficacia de una vacuna buscando anticuerpos neutralizadores. Pero ya sabemos que para producir anticuerpos neutralizadores, ciertamente una cooperación T-B en estos pacientes y como respuesta a vacuna está se pasando. Entonces, mira, desde el punto de vista práctico, lo que podemos hacer en la clínica cotidiana es cuantificar anticuerpos neutralizadores que serán nuestra respuesta a lo protocolo de inmunización, al tipo de vacuna que utilizamos. Pero solamente el tiempo después de vacuna y la evolución, la continuación de los trials y de los estudios clínicos van a responder a cuánto tiempo de fato tenemos inmunidad post-vacuna. Y ciertamente las células T están involucradas. Ok, entonces, en función del tiempo vamos a hacer escueto en la respuesta, si es posible, por supuesto. Y la pregunta ahora es para Ignacio. Hay dos preguntas que se repitieron mucho. ¿Pueden las formas asintomáticas tener una inmunidad diferente por la que no se detecta en esos pacientes solo con hacerle realmente una prueba de anticuerpo? No sé si he entendido bien la pregunta. Bueno, obviamente que las respuestas inmunológicas son distintas en cada persona, porque por eso están los diferentes, grados de enfermedad. Puede que esas personas que han pasado asintomáticas, obviamente, también hagan una respuesta en el porcentaje que hay de anticuerpos y que quede como que ha tenido contactos. Por supuesto que existen esos pacientes, pero, como han recordado, tenemos pacientes con PCRs positivas, con neumonías confirmadas, que a día de hoy los anticuerpos le dan negativos, pero sabemos que lo ha superado, que es un poco lo que ha dicho ahora el profesor Condino, es decir, como en el caso de Isabella Quinti, que ha publicado el caso de la gamma-globulinemia. Entonces, pero que en aquellos que han pasado asintomáticos y que puedan tener anticuerpos nos hagan sospechar que han pasado la enfermedad, en principio sí, a no ser que se demuestre los nuevos papers de Nature y de Cell que han demostrado tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral que algunos primos pueden haber dado una respuesta anticorpal parecida. Pero en principio, los asintomáticos o los leves que han superado la enfermedad pueden tener anticuerpos y en este caso nos sirven para saber qué lo ha pasado. Mira, si tenemos un sistema inmune innato que tiene una respuesta inmune innata que por motivos individuales de esta persona, el sistema innato pueda resolver esta infección, no tenemos anticuerpos. El sistema innato es suficiente para resolver. Y también vamos a lembrar de los niños.
muchos de los niños tienen una respuesta anticorpal que no es suficiente, pero tienen una buena evolución con SARS-CoV. Entonces, ya tenemos mucho lo que aprender sobre la respuesta inmunológica a este virus. Ok. La pregunta entonces vamos a terminar, porque en función del tiempo, pero hay muchísimas preguntas que quedaron pendientes. Vamos a hacer una pregunta al doctor Ortega Martel, que se reitera en forma importante. ¿Cuánto dura la inmunidad por IgG? Y si un paciente que nos dio positivo para COVID tiene anticuerpos IgG, a futuro ese paciente tiene que seguir con las medidas de aislamiento y a su vez podría en algún momento convertirse de nuevo en un portador de la enfermedad y contagiar. Es una muy buena pregunta y una de las más importantes. Por cuestiones de tiempo, podría decir rápido que no se sabe. Todavía no sabemos realmente a largo plazo qué va a pasar. La experiencia que se tiene con otros coronavirus, por ejemplo con SARS-CoV, con MERS-CoV, no dejan una inmunidad de por vida, pero sí puede durar varios meses o a veces algunos pocos años, 1 a 2 años. Pero eso es con los otros virus. Y la experiencia que se tiene con los otros 4 coronavirus que afectan a los humanos en catarros comunes es que no dejan una inmunidad tan importante y pues cada año nos estamos enfermando fácilmente con esos coronavirus. ¿Qué va a pasar con este SARS-CoV-2? Pues todavía no se sabe. Yo creo que tendremos que esperar más estudios para ver qué tan duradera sea la inmunidad y como ya se comentó muy bien por el doctor Condino, pues qué tan importante es la inmunidad humoral, la inmunidad celular y lo que decía también ahorita, la inmunidad innata y sobre todo la regulación de su sistema inmunológico. Creo que una clave en muchas enfermedades es la desregulación o buena regulación del sistema inmunológico. Bueno, excelente, las 3 presentaciones han cubierto nuestras expectativas, la cantidad de personas han sido muchísimas, más de 400 personas se han conectado y han participado activamente en las preguntas. Esperamos reencontrarlos pronto. Joao, por favor, unas palabras para finalizar. Yo solamente tengo que agradecer a todos los participantes y principalmente a todos los que están oyendo el webinar. Seguramente fue una experiencia muy provechosa para todos y certamente o que acontece com as pandemias e as doenças imunológicas é que em el sofrimento nós outros aprendemos muito em la imunologia e no tratamento das doenças, não somente para o COVID, pero também para doenças futuras. Gracias a todos. Si quieren hacer un otro comentario, están libres. ¿Los ponentes quieren hacer algún comentario? Yo solamente agradecer la oportunidad de estar con ustedes. La verdad es que aprendí mucho del profesor Anzoátegui, aprendí mucho del profesor Condino y aprendí también mucho preparando mi conferencia, así que les agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Yo puedo decir que esto fuera lo mejor webinar sobre SARS-CoV que yo pude mirar en todos estos meses. Hace una gran diferencia cuando hablamos de respuestas virales a partir de alergólogos y inmunólogos, por gente que está acostumbrada a estudiar la respuesta inmune. Tenemos realmente una visión y hablamos un lenguaje que es muy comprensible. Yo también agradecer a todos y muy contento de haber participado, además compartiendo con los profesores Ortega Martel y Condino y con el presidente de la SLAI, que es el primer webinar de la SLAI en este periodo, y con Marilyn, gracias por todo. Gracias a ustedes. Bueno, damos por finalizado entonces y será hasta el próximo webinar. Perfecto. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.